El judaísmo cree que Jesús no cumplió las profecías mesiánicas, que establecen los criterios para la venida del Mesías. En este video, encontrarás la prueba matemática de que Jesús es el Mesías. Sigue viendo. Hemos llegado probablemente a la era tecnológicamente más avanzada de la historia. Vivimos en la hora del poder, la era de la tecnología. Y la pregunta que muchas personas se hacen es: ¿quién puede proporcionarnos poder personal? Mil se hacen esa pregunta. ¿Podría ser que Jesús sea la fuente del poder personal? Vamos a encontrar la respuesta directamente en la palabra de Dios. Vayan conmigo a Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo que el mundo necesita hoy no son más ordenadores, ni compañías eléctricas, ni refinerías de petróleo, ni más tecnología. Lo que el mundo necesita hoy es a Jesucristo. Él es la fuente o el secreto del poder personal. La Biblia habla del poder de Cristo. La pregunta es: ¿cuánto poder tiene Jesús? La Biblia nos dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuánto poder es ese? Es un poder ilimitado. Entonces, cuando recibes a Jesús, ¿cuánto poder recibes? Recibes poder ilimitado. ¿Te gustaría tener poder en tu vida? ¿Te gustaría ser espiritualmente invencible? Pierde 45 libras y vuélvete irreconocible para el verano este lunes 27 de abril. Hagamos Tai Chi. Entonces lo que necesitas hacer es recibir a Jesús. La fuente de la revelación o el secreto del poder es Jesucristo. ¿Puedes empezar a ver ahora por qué es tan importante recibir a Jesús? La Biblia describe a Jesús como el Alfa y la Omega. Y él me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. ¿Qué significa la palabra Alfa? La primera letra del alfabeto griego. ¿Qué hay de Omega? La última letra. Jesucristo es el Alfa y la Omega de la historia. Él es el Alfa y la Omega de la profecía. ¿Es Él el Alfa y la Omega en tu vida? El primero At, el último Et, el mejor y todo lo demás. Toda la historia se ha visto afectada por Jesucristo. Todas las religiones del mundo y casi todas las personas admiten que Jesús existió. No pueden negarlo. La existencia de Jesús es un hecho histórico. Casi todas las religiones y casi todo el mundo lo considera un hombre bueno, un profeta, o una figura moral, un maestro moral. Pero si eso es todo lo que fue, solo un maestro moral, solo un filósofo, entonces no puede proporcionarnos poder personal. Un maestro moral puede decirnos lo que está bien y lo que está mal. Pero muchos de nosotros ya sabemos lo que está bien y lo que está mal. ¿No es así? Tomemos como ejemplo el alcohol. La mayoría de las personas saben que el alcohol es peligroso para su salud. Saben que no deben beber alcohol. Muchos de ellos quieren dejarlo. Pero el problema es que no tienen el poder. Están como encadenados a un mal hábito. Gran parte de nosotros sabe lo que es bien y lo que es mal. Pero ¿quién puede darnos el poder para liberarnos de la esclavitud de Satanás? Consideraremos la biografía de Jesús escrita de antemano. Solo a través de la comprensión de quién era quién es, y el poder que te ofrece tu vida podrá experimentar un cambio real. Cristo es el único que escribió su biografía incluso antes de nacer. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando dijo eso, ¿qué parte de la Biblia tuvo que escudriñar la gente? Fue el Antiguo Testamento. Las Escrituras del Nuevo Testamento no aparecieron hasta después de que Jesús regresara al cielo. Tenían las Escrituras del Antiguo Testamento. La vida de Jesús no fue casualidad. Fue el cumplimiento de una profecía. Aquí hay algunos ejemplos del cumplimiento de profecías en la vida de Cristo. En primer lugar, en Tosán.
la profecía predijo que nacería de una virgen 8, lo cual fue profetizado en Isaías 7:14, y se cumplió unos 700 años después, según Lucas 1, entre 26-38. En segundo lugar, Caro y sí, la profecía predijo que nacería en Belén. Eso fue profetizado en Miqueas 5 entre 2 y cumplido en Lucas 2 entre 1:20. Y sabemos que se cumplió la profecía número 3 que también predijo su ministerio en Isaías 61 versículo 1 y 2:1. Pero ¿Core Jesús realmente tiene ese tipo de poder? El poder de cambiar la vida de las personas. Él afirmó ser Dios. Número 2. Preexistencia. Número 3. Ser el Mesías. Número 4. Poseer omnipotencia. Número 5. Que te conocer el futuro. Número 6. El poder de perdonar pecados. Número 7. Anquiete, conocer los pensamientos del hombre. Eso no es todo. Él afirmó ser el camino y la verdad, la resurrección y la vida, la puerta, el pan vivo, el buen pastor. Afirmó no tener pecado. Esas son solo algunas de las afirmaciones que hizo Jesús. Los judíos creen que Jesús de Nazaret no cumplió las profecías mesiánicas que establecen los criterios para la venida del Mesías. El judaísmo rechaza a Jesús como Dios, Haisi, ser divino, Haisians, intermediario entre los humanos y Dios, Haisians, Mesías o Santo. ¿Está en lo cierto el judaísmo? ¿Es Jesús un impostor que afirma ser el Mesías? ¿Jesús es todo lo que afirmó ser o más? ¿O es el mayor impostor que jamás haya existido? Ahora, descubriremos que Jesús no es un impostor. Conocemos a Jesús a través de las Escrituras, y ningún impostor podría hacer sus milagros. Descubriremos que es todo lo que afirmó ser y mucho más. Gálatas 4 entre 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. La profecía en realidad predijo cuándo aparecería el Mesías y cuándo moriría. El tiempo lo es todo. Si no fuera así, aquí no tendríamos profecía. De hecho, la naturaleza misma de la profecía es mantenernos en sintonía con la agenda del cielo. El tiempo es el vehículo de la profecía, y la profecía es el pasajero del tiempo. Una de las razones por las que los hijos de Israel estaban cumpliendo condena es porque no valoraban el tiempo. Dios les dio tiempo para servirle a Él, y ellos usaron el tiempo para servirse a sí mismos. Entonces Dios les dio un tiempo definido de 70 años de cautiverio en Babilonia, y no había nada que pudieran hacer para hacer retroceder el tiempo. Jeremías 25:11 dice: toda esta tierra quedará desolada y desierta, y estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años. ¿Cuál es el propósito de la profecía de las 70 semanas? Número 1. Veías terminar con la transgresión. Número 2. Poner fin al pecado. Número 3. Expiar la iniquidad. Número 4. Traer justicia eterna. Número 5. Queda sellar la visión y la profecía. Número 6. Ungir al santo de los santos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Nos habla de la profecía del cautiverio de los hijos de Israel en la provincia de Babilonia. 70 semanas están determinadas para tu pueblo en hebreo kotak, que significa cortar. Y la pregunta es, ¿cortar de qué? Por ello, la profecía de 72 semanas, 490 años, no comprende un periodo total mayor. Daniel 8:14 dice: en 2300 días será purificado el santuario. Este es el periodo más amplio del que se separó. Por lo tanto, en Hikobans, aquí en esta profecía, en Hikobans Atini en Datinas, tenemos 70 semanas para el pueblo de Daniel. ¿Quiénes son el pueblo de Daniel? Responden los judíos, los hebreos. Por lo tanto, aquí el ángel Gabriel dice que serán 70 semanas para tu pueblo. Estas son nuestras matemáticas. 70 semanas por 7 días, igual a 490 días. Pero en la profecía Ularía un día representa un año. Dios dijo en Ezequiel 4 entre 6 y Números 14:34. Por lo tanto, en la profecía bíblica, Entau
Un día profético representa un año literal, dado que estamos viendo profecía aquí y 490 días proféticos representan 490 años literales. Pero la pregunta etes Achirius, por supuesto etes eteti satrisi, ¿cuándo comienza este periodo de 490 años? ¿Cuál sería la fecha de inicio? Obtendremos la respuesta en el versículo 25. Sabe Obid pues, y entiende Obid Darín, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, Obid Darín, y 62 semanas. Y se volverán a edificar las calles y los muros en tiempos angustiosos. Así que esta profecía de 70 años, o 490 años, comenzaría desde el decreto para restaurar en. Cuando esta profecía se entiende tal como Dios la entrega, Nub Jodis cierra la puerta al futurismo Wa'afi, al dispensacionalismo y también al rapto secreto. En otras palabras, no hay rapto secreto. No hay una tribulación de 7 años en la Biblia. Dios no establecerá el sistema de sacrificios en Jerusalén, sino que el libro de Apocalipsis habla de la nueva Jerusalén. Crossroyers, no de la antigua Jerusalén. La antigua Jerusalén es la tierra bíblica, no la tierra santa. La verdadera tierra santa está en el cielo. Pero los dispensacionalistas han tergiversado la comprensión de esta profecía, y muchos de ellos están viendo el Medio Oriente como el lugar donde Dios establecerá su reino, comenzará a convertir a los judíos y luego convertirá al mundo. Y el rapto secreto, la gente de repente comienza a desaparecer de todas partes. Eso no se encuentra en ninguna parte de las Escrituras. Obtienen esta visión al usar las fechas de inicio incorrectas para la profecía de los 490 años. Hay 3 decretos reales, dados por reyes persas medos emitidos en el libro de Esdras. Fecha de inicio incorrecta número 1, 539 Asan. Ciro había dado un decreto Oai, pero para la reconstrucción del templo Oai, no para la restauración completa de los judíos. Esdras 1-1-4, ahí lo puedes leer tranquilamente. C. Tehumo solo llegas al 49 Harili. C. Todavía no estás en D. C. Habría un vacío y nada en esa profecía se cumple. Fecha de inicio incorrecta número 2. 520 A. C. Esta es la siguiente fecha incorrecta. Un decreto dado por Darío también, para construir el templo en Jerusalén. Puedes leer esto en Esdras 6 entre 8 cuando, que comenzó en el año 520 a 100. C. 490 años después simplemente te lleva al año 30 A.C. No es tiempo suficiente para que venga el Mesías porque A.C. significa antes de Cristo. Estas son las 2 fechas que suelen utilizar los rapturistas. Así que cuando intentas que ocurran todas esas 6 cosas que describimos, cuando empiezas a entender Daniel 9 entre 24 y 27, e intentas que encajen en estos 2 marcos temporales, Ciro y Darío simplemente no encaja. Deja un vacío. Por eso también se le llama el vacío. Buenas tardes. Puedes sentarte. Estamos esperando 2 candidatos más. Tercera vez que intento este puesto. Si no pasa. La fecha de inicio correcta para Daniel 9:25 es el año 457 A.C. La da el rey Arteres. Puedes encontrarla en Esdras 7 entre 11-28. Cuando Daniel recibió esta visión, Jerusalén estaba en ruinas. Había sido destruida por los babilonios. ¿En qué fecha comenzaría esta profecía del año 72? En el año 457 A.C. A partir de esa fecha, habría un periodo de 490 años para los judíos, y durante ese tiempo, vendría el Mesías. Así que de este decreto, llegamos al Mesías. 7 semanas más 62 semanas es igual a 69 semanas. Entonces, ¿que cuánto duran 69 semanas? 69 por 7, te dará 483 años. Sería 7. Menos que 70 por 7 igual a 490 años. Esto nos llevará al Mesías. Observa que 69 semanas es una semana menos que el total de 70 semanas para los judíos, y 483 años son 7 años menos que el total de 490 años para los judíos. Así que después de que aparezca el Mesías,
Habría una semana más o 7 años, desde el decreto para restaurar Jerusalén, hasta la unción del Mesías, serían 69 semanas proféticas, o 480 años. 483 años, desde el 457 AT, se nos llevan hasta el 27 de C en otoño. Tomamos nuestros 483 años, y restamos la fecha de inicio 457, y obtenemos 26. Dirías, pensé que eran 27 R, si restamos 457 mes. ¿Cuál es la respuesta matemática? 0. ¿Existe el año 0? No. Históricamente, Ivo, no existe el año 0. Entonces, en lugar del año 0 US, ponemos el año 1 de C. Tengo 4 a más C, 3 a I, C, mute 2 a pi, C, 1 a easy, C. Y luego 1 de C. Aquí no hay 0, entonces, 26 más 1. Entonces, cuando cambias de A, B, C a D, C, US, tienes que añadir un año. Lucas 3:1 dice, en el año 15 del reinado de Tiberio César y, ¿qué año? Año 15. La historia nos dice que comenzó a reinar en el año 12 dosons, C. Entonces, ¿qué fecha sería su año 15? El año 15 del reinado de Tiberio César fue el año 27 dons, C. ¿Qué pasó en esa fecha? Lucas 3:3 dice que Juan el Bautista bautizaba a la gente. ¿Y quién venía a bautizarse? Jesús. Mesías en hebreo significa ungido. Cristo en griego significa ungido. Y la Biblia nos dice en Hechos 10:38 que Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo. ¿Cuándo fue ungido Cristo con el Espíritu Santo? En su bautismo. Fue entonces cuando el Espíritu Santo descendió como paloma, y la voz del cielo dijo: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿En qué fecha ocurrió el bautismo de Jesús? En el año 27 C. Y Jesús comenzó a predicar después de su unción. En Marcos 1:15 Jesús dijo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, tíos, y creed en el Evangelio. Asatos, ¿en qué momento se cumplió? Tenemos 490 años para los judíos. También tenemos nuestros 483 años o 69 semanas. Eso nos lleva al bautismo del Mesías. Observa que tenemos una semana adicional, o 7 años aquí, entre el año 27 de C. Y la conclusión de esta profecía, de 490 años, 3 años y medio después de su bautismo, Cristo murió en la cruz. Aquel año era el 31 dos Ixiculi, primavera. Veamos lo que se predijo en Daniel 9. Entonces, ¿cuándo se le quitaría la vida al Mesías, o moriría? Y después de las 72 semanas se le quitará la vida al Mesías. Mas no por sí. Y por otra semana, confirmará el pacto con muchos. Y Sisa, a la mitad de la semana, provocará que el sacrificio y la ofrenda sean interrumpidos. Así que, a la mitad de la semana, o a la mitad de los 7 años, Jesucristo murió en la cruz. Eso fue 3 años y medio después del bautismo de Cristo en la primavera del año 31 dodons. C. Verás, en el Antiguo Testamento, siempre que la gente pecaba, sacrificaban un cordero para que sus pecados fueran perdonados. El cordero moría en lugar del pecador. ¿Y a quién representaba el cordero? A Jesús, el Cordero de Dios que murió en nuestro lugar. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz, ¿era necesario seguir ofreciendo corderos? No. Porque el Cordero de Dios había muerto por todo tipo significaba antitipo. Jesús puso fin a todos esos sacrificios cuando murió en la cruz, tal como lo había predicho la profecía de Daniel. Daniel 9:27 dice que Jesús confirmaría el pacto durante una semana. Entonces, ¿cómo va a ser eso si no está aquí? Bueno, en Hebreos capítulo 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación, que primeramente fue anunciada por el Señor, nos fue confirmada por los que le oyeron. ¿Quiénes le oyeron? Los discípulos le oyeron. Oyeron claramente que Jesús dijo: y harán cosas aún mayores que estas, porque yo voy al Padre, y cuando empieces a predicar el Evangelio, ve primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que el día de Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado en Jerusalén. Había judíos allí, y fue derramado
gentiles después de la lapidación de Esteban. El pacto será confirmado por medio de la predicación del Evangelio por parte de los apóstoles. Hoy podemos ver que la profecía bíblica se cumplió en la vida y el ministerio de Jesucristo. Esta es la evidencia de que la Biblia fue inspirada por Dios. Amigos, también es una clara evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios y que pueden confiar en Él como su Salvador personal. Él no es solo otro buen hombre. Él es el Hijo del Hombre. Pero Cristo murió una muerte humillante en la cruz por ustedes. Y no hay nada más definitivo que eso. Ahí es donde toda biografía llega a su fin. Todos los demás líderes religiosos están muertos y desaparecidos, pero Jesucristo no. ¿Cuánto poder obtienes de un líder religioso que está en la tumba? Ninguno. Nada. Pero Jesús no está en la tumba hoy. ¿No te alegras? Y porque está vivo, puede impartirnos poder personal. Por eso la Biblia dice, a todos los que le recibieron, a Jesús les dio poder, Ajechi. Le señalo el centro, Jesús. Él es el centro de la historia, el centro de la profecía y el centro de la adoración del universo. He aquí el Cordero de Dios, Jesús, que quita tu pecado y tu culpa. ¿Has recibido a Jesús hoy? Escribe en la sección de comentarios, Jesús es mi salvación. Que todos continuemos buscando la verdad y la profecía bíblica.